Bendiciones, mis hermanos. Buenos días. Le damos la gloria a Dios por esta mañana maravillosa. Que el Señor los ayude en esta mañana, los bendiga poderosa, rica y abundantemente. Le damos la gloria a Dios por este día que nos da nuevamente un día más de vida. Le damos la gloria a Dios porque el Señor hoy entra triunfante a nuestros corazones y a nuestras vidas. Como ustedes saben, mis hermanos, hoy, día domingo, se denomina por la cristiandad el Domingo de Ramos. El Señor entró en Jerusalén como el Rey de Israel, el Rey de nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, antes de seguir adelante, extendemos un abrazo y un saludo para todos aquellos hermanos de amor y santidad que nos están viendo hoy por las redes sociales, también para los hermanos y para los amigos que nos están viendo por Facebook Live. Que el Señor los bendiga y que extienda su mano en esta mañana a favor de ustedes. Amén. Vamos a poner esta palabra, lo que queda, o lo que resta más bien de esta reunión, de este culto, en las manos de nuestro Señor, en las manos de Dios, en las manos del que todo lo puede. Y decirle, Padre, te damos gracias por esta mañana tan preciosa. Gracias porque sabemos, Señor, que tu mano está hoy a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Señor, te pedimos en esta mañana que te quedes aquí con nosotros, que llenes esta casa, que llenes y toques la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos con tu presencia, Señor, que no se aparte de nosotros tu palabra. Padre, en esta hora reprende al diablo, reprende todo espíritu de oposición, incredulidad, todo aquello que se haya levantado en contra para que tu palabra, Señor, no sea proclamada en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Ahora, Señor, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra y, Señor, la vamos a obedecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Amén. Marcos 11, 1. Gloria al Señor. Marcos 11:1. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y voy a leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la intervención del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén y amén. Espíritu de Dios, te damos gracias. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tomes el control de este lugar. Que seas tú, mi Dios, hablando. Que seas tú, Señor,
dándonos el mensaje. Que seas tú y no mis palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy se conmemora lo que hemos leído, ¿cierto? Ese glorioso día en que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén sentado en un asno. Eso es lo que se conmemora hoy, ¿cierto? Como el Domingo de Ramos. Ahora, este pasaje que acabamos de leer también se encuentra en el resto de los evangelios. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Juan. Lo que nos quiere decir que este episodio, podríamos llamarlo así, es muy importante y trascendental. Aquí vemos el esfuerzo de los escritores del Nuevo Testamento para explicar con detalle los acontecimientos que ocurrieron en la última semana de la vida de Jesús, lo que tradicionalmente nosotros denominamos, ¿cierto?, como la Semana Santa. Amén. Y la denominamos Semana Santa no porque tenga una preferencia a Dios por esta semana, no porque sea la semana más importante, sino que ustedes saben que la palabra santo no quiere decir otra cosa, sino separado. Y que esta fue la semana que Dios separó para la redención de la humanidad. Amén. ¿Me está entendiendo? Bueno, la Biblia dice que en otras oportunidades Jesús ya había entrado a Jerusalén. Pero lo especial de esta ocasión era que iba a ser la última vez que entraba. Me llama la atención y usted tiene ahí en su Biblia, si usted tiene ahí su Biblia abierta, se va a dar cuenta del título, ¿cierto? El título dice Entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Pero cada vez que leemos el Evangelio y encontramos que Jesús y sus discípulos están entrando a Jerusalén, lo que descubrimos ahí en la Biblia, en las Escrituras, es que en Jerusalén el Señor y sus discípulos lo que siempre encontraban era dolor. Lo que siempre encontraban en Jerusalén, mis hermanos, era persecución. Lo que siempre encontraban era muerte. Esto quiere decir entonces que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue tan triunfal como se dice. Fue más bien, diría yo así, una reinterpretación, amén, de la cristiandad. Porque viéndolo desde cualquier punto de vista, no encontramos ningún triunfo en ello. Porque todo, desde Jesús, ¿cierto?, que fue recibido con víctores y 4 días que estuvo en el templo para finalmente terminar muerto en una cruz, terminar asesinado. Marcos escribió su evangelio en el primer siglo y lo envió para que lo leyeran los creyentes en Roma. Porque en ese entonces los creyentes romanos estaban sufriendo una terrible persecución. Y así con estas palabras, él quería que ellos se mantuvieran fortalecidos y resistieran. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, estoy seguro que los creyentes de Roma que leyeron este evangelio no lo habrían considerado así. Porque, mis hermanos, el triunfo romano consistía en una ceremonia en que un general entraba a la ciudad después de haber conquistado a todos sus enemigos, llevando los tesoros, llevando todos los enemigos que había capturado en la campaña en un interminable desfile por las calles de Roma. En cambio, la entrada de un rey judío era diferente. Si venía montado en un caballo, era porque venía a conquistar, como nos habla la Biblia en Apocalipsis 19:11 de Jesús, que viene en un caballo blanco, ¿cierto? Mientras que si este rey venía en son de paz, lo hacía montado en una mula o en un pollino,
como la coronación del rey Salomón, quien luego de que el profeta lo ungiera como rey y sucesor de David, entró en Jerusalén montado en la mula de su padre en son de paz. Amén. Con esto entendemos que Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entraba en Jerusalén como el verdadero Rey de Israel. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Los judíos los rechazaron. Así, mi hermano. En este contexto, usted entiende, Jesús es el Hijo de Dios, pero también era considerado el hijo de David. Porque si usted lee los pasajes anteriores a este, encuentra como el ciego Bartimeo, ¿cierto? Cuando el Señor iba pasando por frente de él, le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo Jesús, mi hermano, es aquel que cumple todas las promesas, que cumple todas las profecías sobre la salvación de Israel y también de toda la humanidad. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús fue adorado, alabado, exaltado por los judíos como el rey que entra triunfante. Amén. Ellos gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Mi hermano, perdón, esto ya estaba profetizado. Usted sabe en hebreo qué significa Hosana. Hosana en hebreo significa ven pronto. Amén. Ellos estaban clamando, ellos estaban pidiendo la manifestación de su rey. Ellos estaban pidiendo ya la manifestación de su Mesías para que los librara del yugo, ¿cierto? Y de la esclavitud y del sometimiento a que los tenía Roma. Amén. Pero ¿sabe una cosa? En Jerusalén a nuestro Señor no lo recibieron como el Salvador. Lo reconocieron como su rey, pero posteriormente lo rechazaron. Amén. Así es, mi hermano. Mire, antes de seguir adelante, yo quiero narrarte una historia para que tú veas lo que realmente sucedió. Amén. Mire, todos los años, en el día 10 del mes de Abib, el sumo sacerdote de Israel llegaba al monte del templo y desde ese lugar partía camino a Belén. Ahora, conforme él avanzaba por las calles de Jerusalén, iba dejando tras de sí una larga hilera de sacerdotes a ambos lados de la calle, colocados a ambos lados de la calle. Estos se paraban juntos, hombro con hombro, a todo lo largo de la vía por donde iba caminando el sumo sacerdote. Y estos sacerdotes tenían en sus manos hojas de palma, grandes hojas de palma en sus manos. Y así formaban un camino que llegaba hasta la puerta norte, desde el templo hasta la puerta norte de la ciudad. Amén. Esto se hacía, ¿para qué? Para facilitarle que cuando saliera tras los muros de la ciudad el sumo sacerdote para ir a seleccionar el cordero pascual y cuando regresara el sumo sacerdote podía hacerlo por el mismo camino sin que nada ni nadie interfiriera a su paso. Y cuando salía por la puerta norte de la ciudad, dejaba en ese lugar cientos de sacerdotes con palmas en sus manos, esperando a que regresara con el cordero. Y mientras él era acompañado por un grupo de sacerdotes escogidos, ellos se dirigían a los establos de las ovejas que estaban en Belén. Porque allí en Belén, mi hermano, en los establos que había en Belén, se criaban y se cuidaban
las ovejas y los corderos que posteriormente eran ofrecidos en el templo. Amén. Entonces, en este lugar, en Belén, mejor dicho, el sumo sacerdote seleccionaba el cordero pascual, un cordero perfecto, un cordero que no tenía ninguna falla ni ningún defecto. Y este cordero iba a representar a todo Israel. Amén. Aunque miles de corderos se sacrificaban todos los años en el monte del templo, en la Pascua, como parte de esta ceremonia. Pero mire lo que sucedía, mi hermano. En esa época, como parte del ritual, como parte de la ceremonia que se hacía todos los años, se dice que más de 150,000 personas de todas partes de Israel y de todos los lugares del mundo donde los judíos habían sido dispersados, llegaban en peregrinaje hasta Jerusalén. Amén. Ellos subían al templo donde había más de 100 pilas bautismales. Esas pilas bautismales eran para purificarse, para lavarse y así prepararse desde ese momento para las festividades de la Pascua. Amén. Todo lo que se hacía ese día era un ensayo, o como lo llaman los judíos todavía, una mikraj. Amén. Una mikraj, un ensayo que se repetía año tras año, siglo tras siglo, esperando que el Mesías tal vez ese año pudiera venir. Y por eso lo esperaban con ansias. Amén. Y como les decía, más que todo, ahora que estaban sometidos al yugo de Roma. Ahora, mientras subían a Jerusalén estos peregrinos, podríamos llamarlos así, ellos por el camino iban cortaban ramas de cedro, cortaban ramas de pino, cortaban ramas de palmas, que después de la cosecha de dátiles eran muy abundantes en la región. Y con ellas las traían a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y toda esta gente, todas estas 150,000 personas aproximadamente, se quedaban en todos los lugares disponibles en Jerusalén. Alquilaban cuartos, casas, hospedajes. En las calles se quedaba la gente, en los muros de la ciudad. Y Jerusalén simplemente, mi hermano, ese día quedaba atestada de gente. 150,000 personas más todos los habitantes regulares de Jerusalén quedaban dentro de sus muros y a lo largo de ellas. Y dice que todas esas ramas y todas esas palmas de cedro, de pino, de palma de dátiles, todo eso lo guardaban y lo tenían ahí esperando, ¿cuándo? Ese día, el 10 de Abib, porque el 10 de Abib, el sumo sacerdote salía de la ciudad de Jerusalén e iba a seleccionar el cordero. Y cuando llegaba a la puerta norte, dice la tradición, ¿cierto?, que el sumo sacerdote exclamaba en voz alta: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, mi hermano, y cuando hacía esto, entonces todos los sacerdotes a lo largo de la vía que no lo podían ver, también empezaban a gritar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso se regaba por toda la vía, así como una corriente, ese griterío. Y en ese momento, cuando se oía eso, más de 150,000 personas salían corriendo, mis hermanos, de todos los rincones de Jerusalén, y tomando las palmas en sus manos, llegaban hasta la línea donde estaban los sacerdotes en la calle y comenzaban a gritar ellos también: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mi hermano, eso debió sonar
como un estruendo. Eso sonaba como un huracán en las calles de Jerusalén. Amén. Algo impresionante. Me imagino yo algo tan maravilloso. 150,000, más de 150,000 personas. Yo diría con los habitantes de Jerusalén eran más de 150,000 personas gritando al unísono, al unísono. Usted se imagina ese ruido. Amén. Ahora, en ese año, en el año que registran los evangelios, ¿cierto? Lo que acabamos de leer, las cosas naturalmente tenían que suceder un poco diferente. Porque si usted lee también el registro del evangelio en San Juan, dice que esto ocurrió, si usted lee ahí en Juan, el evangelio de Juan, dice que esto ocurrió 6 días antes de Pascua, por lo que nos da que fue en el 9 del mes de Abib. ¿Amén? Ya no era en el 10. Ese día, dice la Biblia, Jesús llamó a 2 de sus discípulos. Estaba en Betania. Él estaba en la casa de su amigo Lázaro, a quien hacía poco tiempo había levantado de entre los muertos. Y entonces él llama a 2 de sus discípulos y los instruye para que hicieran lo siguiente: para que vayan a tal lugar y busquen allí un asno o un pollino, hijo de asna, que nadie jamás había montado, y que pongan sobre él sus mantos y se lo traigan. Y si alguien se opone o dice por qué lo están haciendo, que ellos digan: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Mi hermano, ahí se muestra la sabiduría y ahí se muestra, ¿cierto?, el poder de Dios, el todo lo sabe, la omnisciencia de Dios. Amén. Mire, mientras tanto, mientras esto ocurría, el sumo sacerdote estaba en ese momento en Belén escogiendo el Cordero Pascual para ese año. Y entonces ya salía, apenas lo escogía, venía ya de regreso con el Cordero. Y cuando el sumo sacerdote y toda la procesión que traía el sumo sacerdote venían con el Cordero, ya Jesús en ese momento llegaba a la puerta norte de la ciudad de Jerusalén montado en un asno, seguido por sus discípulos. Iban, dice la Biblia, que iban del Evangelio, iban delante y que iban atrás. Y todos los discípulos del Señor gritaban, voz en cuello: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y cuando los sacerdotes oyeron eso, que estaban ahí en la puerta, ellos comenzaron a gritar lo mismo: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces cuando se oye eso, cuando la gente oye eso, mire, más de 150,000 personas oyen esa gritería y salen de todos los rincones de la ciudad también y comienzan a gritar: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes que estaban formando el pasillo para que el sumo sacerdote, ¿cierto?, pasara desde la puerta norte hasta la entrada del templo, ellos también comienzan a gritar: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo me imagino que eso era como un tsunami, como una cosa tremenda por las calles de Jerusalén. Eso era algo indetenible, porque en todos los lugares de la ciudad se estaba gritando y se estaba alabando al Señor. Amén. Pero sin embargo, el sumo sacerdote apenas venía de regreso de Belén con el Cordero que iban a presentar para la Pascua. Amén. Entonces se preguntan: ¿quién viene?
Es Jesús que viene montado sobre un pollino. Y cuando llega a la puerta norte de Jerusalén, los sacerdotes que están en ese lugar gritando, se callan y le dicen a sus discípulos que también se callen. Entonces es cuando Jesús contesta, ellos no se van a callar. Yo no haré que ellos se callen. Si es necesario, hoy hasta las piedras gritarán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese día era el día que se cumplía la profecía. Ese era el día del cumplimiento del Micraj. Porque ese día era para el cual Israel, mi hermano, venía ensayando año tras año, siglo tras siglo, porque ese era el día en que el Cordero de Dios, que había nacido entre las ovejas en los corrales de Belén, 30 años atrás, porque acuérdense, Jesús nació ¿dónde? En un establo y fue puesto en un pesebre. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? En Belén. Por eso, mis hermanos, ese era el día en que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ahora hacía su entrada triunfal como el Rey en Jerusalén. Mis hermanos, la palabra de Dios se tenía que cumplir, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumple. Amén. Ellos estaban confundidos, los judíos estaban confundidos, los sacerdotes estaban confundidos, no se percataron que ese día era el día del cumplimiento, ese era el día esperado por años, por siglos. Ellos por siglos habían practicado eso para ese día especial. Y si las piedras tenían que gritar, pues esas piedras gritarían, porque ese era el día, mis hermanos, del cumplimiento de la palabra profética. Ese era el día del cumplimiento de la palabra profética. Y la palabra del Señor, mis hermanos, se cumple. Amén y amén. La palabra de Dios tenía que cumplirse, esta profecía que está en Zacarías, mis hermanos. Capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Esa palabra tenía que cumplirse y se cumplió al pie de la letra. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Vemos que el Señor, conforme avanzaba por las calles, los sacerdotes, quienes estaban ondeando sus palmas y gritando: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven que es Jesús el que viene montado en un asno, pero ya era imposible detener todo, porque toda la multitud venía detrás de él batiendo sus palmas y gritando: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Mis hermanos, eran más de 150,000 personas que no se iban a detener, que no iban a dejar de gritar, porque mi hermano, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Mire, fueron siglos y siglos de ensayo, pero ahora la palabra de Dios se estaba cumpliendo frente a ellos. Es en ese instante, en cada detalle, mi hermano, se estaba cumpliendo. Amén. Luego, dice la Biblia que el Señor llega hasta el monte del templo y desciende del burro, del pollino, y llega al templo donde el Cordero Pascual se debe quedar por 4 días, mi hermano. La costumbre o el rito era que el sumo sacerdote entraba a Jerusalén con el Cordero Pascual y lo dejaban en el templo
durante 4 días. ¿Para qué? Para examinarlo, para ver si tenía algún defecto. Porque esa fue la orden de Dios a Moisés cuando estaban en Egipto, que cogieran un cordero sin defecto, ¿cierto? Y lo tuvieran en la casa. Amén. Para sacrificarlo el día de la Pascua. Así también, mi hermano, día tras día, durante 4 días, Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados de este mundo, fue examinado por todos, por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los sacerdotes, por los herodianos, por los líderes religiosos, por los líderes civiles. Día tras día interrogaban a Jesús, mi hermano, tratando de encontrarle alguna falla, pero no la encontraron. Ellos, mis hermanos, se equivocaron. Ellos se confundieron porque esperaban un rey, porque esperaban un Mesías que los liberara, que liberara a Israel del yugo romano. Pero Jesús, mi querido amigo, mi querido hermano, vino a liberar al ser humano del yugo y de la opresión del pecado. Y eso está resumido, mi hermano, ahí en el Evangelio de Marcos. Esa palabra es el centro de todo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 45. Dice la palabra de Dios. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hubo confusión en aquel día. Hubo confusión, mis hermanos, en aquel tiempo, como lo hay ahora. Amén. Mucha gente confunde el cristianismo. La confusión, mi hermano, no es de Dios. La confusión es del diablo, porque Dios es un Dios de orden. El desorden es del diablo. Y cuando usualmente estamos confundidos es porque se nos presentan demasiadas opciones y no sabemos cuál escoger. Las personas en este tiempo están confundidas, mis hermanos, hoy en día, porque no saben qué dirección tomar, no saben qué hacer. Y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, qué hacer, pero el ser humano se confunde. Dije que en aquel tiempo había confusión, porque el pueblo salió a la calle para alabar, para exaltar a Jesús como su rey, para batir las palmas y las ramas y declarar que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Israel, había llegado. Sin embargo, mi hermano, qué cosa tan, mire, unos días más tarde, ese mismo pueblo que gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, ahora 3 días, 4 días más tarde gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mis hermanos, si eso no es confusión, entonces ¿qué es? Amén. Que hoy usted crea que soy el que lo viene a salvar, pero que mañana tú eres, ¿cierto? Usted es el que me quiere matar a mí. Son extremos. El enemigo, mi hermano, de nuestras almas hace que nos confundamos. Y el pueblo judío de ese tiempo, mi hermano, se confundió grandemente. Amén. Todas las profecías antiguas, ellos las conocían. Todas las profecías declaraban que el Mesías iba a venir y que iba a nacer en Belén, etcétera, etcétera. Todo eso, mi hermano, usted sabe la profecía. En aquel tiempo, ellos estaban bajo el yugo y la dominación romana, como les había dicho anteriormente.
Pero ellos no querían ser súbditos de Roma. Ellos esperaban que cuando llegara el Mesías, que cuando llegara su rey, Él los iba a liberar y los iba a salvar de los romanos. Entonces ellos pensaban, en un momento determinado, pensaron que Jesucristo de Nazaret era el Mesías. Y estaban en lo cierto, pero cuando Jesús empieza a hablar de amor, cuando Jesús comienza a hablar de perdón, de no pagar mal por mal, ¿cierto? Y no hace nada para liberar realmente al pueblo de Israel del yugo romano, entonces, mis hermanos, ellos cambian y comienzan a decir, nos hemos equivocado, este hombre no es Mesías, este hombre lo que merece es morir. Amén. Lo que ellos no comprendían es que la escritura en el Antiguo Testamento hablaba de profecía, pero en dos tiempos. Y como les dije anteriormente, la primera vez que el Mesías llegara no era para salvar a la nación de Israel, sino para salvar al ser humano individualmente. Pero va a haber otro momento en que Jesús regrese. Amén. Eso va a ser después de los 7 años de la gran tribulación. Entonces dice la Biblia que en ese momento se producirá una gran batalla, lo que se conoce como la batalla del Armagedón, ¿cierto? Y viene el Señor Jesucristo y derrota a Satanás y derrota al anticristo, aquel inicuo, dice la palabra en Apocalipsis, que será muerto, que será destruido por el Señor con el poder de su boca y el resplandor de su venida. Amén. Y entonces en ese momento vendrá la salvación para Israel, vendrá la salvación para el resto de las naciones cuando ellos reconozcan y digan, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jesús, cuando el Señor Jesucristo ponga su pie en el monte de los olivos y descienda de los cielos, e Israel tenga que reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel, y ellos digan, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hay dos llegadas de Cristo Jesús, mi hermano. Pero los judíos están tan confundidos que todavía están esperando la primera. Pero cuando Él llegue, entonces se van a dar cuenta del error, que el que vino es el mismo que llegó hace 2000 años y su nombre es Jesús. Amén. Basado en esa confusión es que llegan al punto de gritar y de decir, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Cristo. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, vamos a leer ahí. Mateo capítulo 27, verso 24 y 25. Voy a leer la palabra del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire lo que dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo, todos, esos 150,000, todos esos que estaban ahí ese día cuando Él entró sobre ese burro, dijeron y gritaron, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire, mi hermano, con esta declaración que hicieron los judíos, ellos se maldijeron a sí mismos. Estaban diciendo que la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, sea sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos se hacían culpables y asumían la responsabilidad por la muerte de Cristo Jesús. De todas formas, usted sabe, siempre el diablo ha odiado a la simiente. El diablo siempre ha odiado al pueblo de Israel. Siempre los ha perseguido porque los odia, porque los quería destruir. Porque Israel es el que nos ha traído al verdadero Dios a la tierra. Y usted y yo conocemos a Dios por ellos. Por eso Satanás los odia. Pero ellos, mi hermano, abrieron una puerta al diablo con el poder de las palabras.
que soltaron. Y usted sabe que el libro de Proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque nos podemos maldecir a nosotros mismos, mi hermano. Cuando decimos, no puedo. Cuando decimos, esto ya no me sirve para nada. Cuando decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, si no te gusta, nos divorciamos. Cuando decimos, por cada 2 pasos que doy, retrocedo 3. Cuidado, porque no estamos, como el pueblo de Israel, maldiciéndonos a nosotros mismos. Y si algo te sale mal, entonces decimos, no servimos para nada. Porque esas palabras, mi hermano, tenga mucho cuidado, porque esas palabras, mi hermano, toman control de nuestra vida, toman control de nuestro futuro, mi hermano. Amén. Me acabo de salir del tema, pero es importante que usted entienda eso, porque si no, más adelante vienen las consecuencias. Amén. Entonces yo lo invito a que si usted oyó esto y está de acuerdo, pues usted ahí levante su mano donde está y declare, yo hablo así. Dígalo, levante su mano y dígalo, yo hablo así. Yo no hablo así, yo me bendigo, yo declaro bendiciones sobre mi persona, sobre mis generaciones. Yo y mis hijos somos bendecidos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Bueno, como les decía, me salí del tema, pero bueno, ahora, mire, mi hermano, ahora estamos viviendo un tiempo de gran confusión. En el mundo, en este planeta, se ha desatado una cosa que se llama pandemia. Hay un virus, hay millones de virus, ¿cierto? Pero hay un virus regado por ahí que está haciendo barbaridades, paralizando la economía del mundo, destruyendo la economía de la familia, trayendo muerte y destrucción a los hogares de las personas. Mire, sí hay confusión, mi hermano, pero mire, el hecho de que hayamos recibido a Cristo no quiere decir que usted y yo no podamos vivir confundidos también. Por eso esta palabra hoy. Si tú recibiste a Jesús con sinceridad en tu corazón y lo hiciste Señor de tu vida, entonces Él hace lo que iba a hacer contigo. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Lo que Él nos prometió, preparar lugar para nosotros en el cielo. Pero aquí abajo en la tierra, Él no prepara nada. Es a ti y a mí a quien nos corresponde activar todas las promesas de Dios para nuestra vida. Comprender que aquí está la palabra que te va a impulsar, está la palabra que te va a llevar hacia adelante. La palabra de Dios, mi hermano, es la luz que alumbra mi camino, es la luz que alumbra tu sendero. Y si no lo haces así, quizás podrás ir al cielo, pero aquí en la tierra, mi hermano, pasarás problemas. El diablo barrerá con algunos. Amén. Cuando alguien está confundido es porque tiene demasiadas opciones, pero nosotros se supone que tenemos una sola opción y es seguir lo que Dios nos dice, es obedecer a su palabra, porque Él sabe más que yo lo que es mejor para mi vida. Amén. Y eso se llama el propósito que Dios tiene para conmigo. Ese es el propósito por el que yo nací, por el que usted nació. Y allí está mi salud. Y allí en eso está mi prosperidad. Y allí en ese propósito está el camino que va a florecer mi vida y la de mi familia, mi casa. Amén. Entonces, mi hermano, basta ya de confusión. Ya recibiste al Rey en tu corazón. Ya lo confesaste, porque ya Él bajó de la cruz, ya la tumba está vacía, ahora Él está ahí en tu corazón. Entonces vamos a irnos a obedecer su palabra. Es tiempo, mi hermano, de que tú comprendas que Jesús es el Señor de tu vida. Amén, que no seas como los judíos de ese tiempo que no lo comprendieron. Es tiempo de comprender que un día como hoy fue el día en que Jesucristo entró triunfante en Jerusalén.
Y un día como hoy es cuando Jesús también tiene que entrar triunfante a tu corazón. Y si ya está allí en tu corazón, tiene que estar triunfante. Por eso, hoy es el día para que ustedes y yo nos levantemos y comencemos a adorar al Señor, a levantar nuestras manos y adorarnos y a declarar lo que dice el Salmo 34, mi hermano. Levántate ahí donde estás y comienza a adorar a Dios y comienza a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire lo que dice y declara lo que dice el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su santo nombre. Levanta tu voz en esta mañana, mi hermano, y adora a Dios. Ponte de pie y dale la gloria a Dios y dile: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene a nuestro corazón en esta mañana. Hosana en las alturas. Gloria a Dios, mi hermano. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba y te bendice en todo tiempo. Hoy es el día para alabarte, Señor, y bendecirte. Hoy es el día para exaltarte. Hoy es el día para que el enemigo llore su derrota. Aleluya. Lo oirán los mansos, lo oirán los que aman a Dios y se alegrarán. Engrandecer al Señor y exaltemos, mi hermano, aún hoy su nombre. Aleluya. Alábale ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te alabamos, porque tú has sido bueno con nosotros. Aleluya. Amén y amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga poderosamente en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios.